de Seguridad, hoy día, martes 1 de octubre. Me veo una parte del Senado. Antes de iniciar la sesión, quiero saludar a los representantes de la Policía de Investigaciones de Chile y también a los representantes de la Policía de Carabineros de Chile. Y en este contexto lo conversábamos con los colegas presentes en la comisión, que es importante hacer un reconocimiento al acto, que no solamente fue un acto administrativo, sino que muy republicano el día de ayer, es donde el general Yáñez le entrega el mando al general Araya. Fue una ceremonia en la que estuvimos presentes en representación de la Comisión de Seguridad del Senado. Un acto muy emotivo, un acto muy simbólico a lo que significa la permanencia y la fortaleza institucional. Los temas personales van por un carril, los temas institucionales se resuelven por otro. Fue una ceremonia muy emotiva, muy bonita, muy masiva, muy ordenada, que muestran que tenemos una policía de carabineros verdaderamente sólida. Estuvieron todos los poderes del Estado allí, estuvimos presentes, como dije, y la verdad es que lo hicimos en representación de la comisión. Dicho esto, estimados colegas, senadora Sandón. No solo dejar constancia que estoy absolutamente en contra de todo lo que le pasó al general Yáñez, solidarizo con él, creo que la señal que se le da a la institución y a sus tropas es malísima, malísima, o sea, cuidado lo que pasa en la calle porque te van a pasar la cuenta a ti, me parece súper injusto que una persona de una carrera intachable como la de él haya tenido que terminar así. Así que mi solidaridad hacia él y lo he dicho en todos los medios de comunicación. Y por supuesto el apoyo a la institución que es de las instituciones más importantes que tenemos. Muy bien, gracias senador Sandón. Consulto, señor secretario, ¿tenemos cuenta? Para hoy día no, señor presidente. Muy bien, vamos entonces a la tabla del día de hoy. Y dado a lo que ocurrió en la sala la semana pasada, en donde se nos solicita formalmente escuchar algunas instituciones clave respecto del funeral de alto riesgo, pese que ya habíamos recibido información de Carabineros, de Registro Civil, del Servicio Médico Legal, en fin, de una serie de instituciones que fueron consultadas, tanto desde el Ejecutivo previamente tal. ¿Quién está del Ejecutivo? Ah, Leslie, muy bien. Como desde la Secretaría de la Comisión lo estamos haciendo hoy día formalmente para recoger la opinión sobre el proyecto de funerales de alto riesgo. Hoy tenemos, hemos invitado como siempre al Ministerio del Interior en representación del Ejecutivo. Estuvo el subsecretario Monsalve en la primera parte de la reunión, ahora tenía otro asunto, pero lo representa la asesora legislativa doña Leslie Covarrubias. Por parte de Carabineros de Chile estará el jefe del Departamento de Análisis Policial, el coronel don Fernando García, y los analistas criminales, el capitán don Fernando Enríquez. ¿Está? Sí, ahí está. Si quieren pueden acercarse por favor a la mesa. Tenemos espacio. Y la teniente, la señora Constanza Reyer. Regner, ¿está bien? Regner, muy bien. Y de la Policía de Investigaciones de Chile asiste la jefa nacional de análisis criminal, la subprefecta señora Patricia Ibáñez, y también el subcomisario don Miguel Cabello. Todos muy bienvenidas y bienvenidos. Señor secretario, procedemos entonces a dar la palabra. Iniciar con Carabineros, tal vez, sí. ¿Le ¿Sí? parece a don...? Muy bien, tenemos hasta las 12:30, ¿no? Sí, sí. Tenemos hasta las 12:30, pueden distribuir el coronel. tiempo entre las dos instituciones, no tenemos inconveniente. Coronel, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en vista del objetivo de la reunión del día de hoy, de la sesión, estuvimos revisando con mi equipo asesor lo que es el proyecto de ley desde el punto de vista nuestro, táctico operativo, en los cuales podríamos nosotros aportar para que este proyecto pueda tramitarse de la mejor forma posible. Y dada nuestra experiencia que desde el año 2019 que Carabineros está desplegando servicios
en contexto de funerales de riesgo social. De hecho, más de 1000 funerales se han realizado desde el 2019 a la fecha. Entonces, 1947 es la cifra exacta. Entonces, en virtud de ello, como dije anteriormente, estuvimos viendo algunos temas conceptuales y de fondo de lo que es el proyecto de ley. Y bueno, respetuosamente, lo primero que podemos señalar es que en el proyecto, o sea, se está señalando, por ejemplo, en varios artículos y en los párrafos, lo que se le denomina funerales de alto riesgo. En sí, lo que es alto riesgo, en sí la palabra que está mencionando y que es alto, forma parte de la categorización de lo que es un funeral, que puede ser de riesgo bajo, medio, alto o extremo. Entonces, desde que comenzó la aplicación de los servicios de funerales de riesgo social, le llamamos así. O sea, lo que es funeral de riesgo social para evitar, digamos, una precategorización del funeral o condicionarlo a que sea de alto riesgo. Por ejemplo, hay varios funerales en los cuales se ha obtenido, cuando se aplica la matriz de categorización, ha resultado un riesgo bajo. Por lo tanto, nosotros, como institución, para desplegar los servicios, nombramos a los funerales como de riesgo social. En eso, a grandes rasgos, yendo a ese detalle, digamos, ínfimo, pero que es muy importante para evitar, digamos, como dije anteriormente, una precategorización del proceso. Otro aspecto de lo que dice el artículo 2, en donde el delegado o delegada presidencial regional de la región donde ocurrió el deceso calificará un funeral como de riesgo. Bueno, ahí dice de alto riesgo, pero en este caso como de riesgo, y en el más breve plazo posible, mediante resolución fundada. Entonces, acá lo que pasa, replicando un poco la institución, cuando hay alguna jefatura que está directamente vinculada a determinar los servicios de los funerales de riesgo, que es el señor jefe de zona en este caso, lo subroga inmediatamente el prefecto en caso que no esté él. Entonces, habría que, en sí pensamos nosotros, ¿quién representará al delegado o delegada en el caso que no esté, ante alguna situación de fuerza mayor? En caso que el delegado o delegada, digamos, tenga que ordenar en más breve plazo posible y mediante resolución fundada. Digamos, lo que es en sí la representatividad o asumir la representatividad en caso de alguna contingencia. En el artículo 4, esto es un punto, digamos, crítico para el funcionamiento después del reglamento. Crítico me refiero a que es un proceso pero importantísimo en el cual dice que Carabineros de Chile entregará un informe técnico que es la matriz de riesgo que nosotros elaboramos en un plazo máximo de 2 horas. Aquí puede haber algún atraso en esta entrega de plazo, por cuanto hemos tenido casos en que el fallecido o la comuna de fallecimiento es distinta a la comuna donde se va a realizar el velorio, y también han habido otros casos en donde ha sido distinta la comuna donde se va a sepultar a la persona. O sea, hemos llegado incluso a tener 3 comunas distintas para un mismo caso. Es decir, el fallecimiento por ejemplo, fallecimiento de una persona en Santiago, velado en Rancagua y después sepultado en Chillán. Pero en este caso empírico tuvimos el primer caso de funeral de riesgo social en Santiago y hubo que desplegar servicios durante todo el viaje del féretro hasta Chillán. Entonces el tiempo que se genera en lo que es informar la muerte
generar la matriz y posteriormente disponer los servicios desde, en el caso que se dé este funeral entre comunas, ahí es un poco, digamos, como decíamos, un proceso crítico y si es posible, digamos, observar un poco y analizar ese tiempo máximo de 2 horas. Sugerimos nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, que el plazo sea entre 6 a 8 horas aproximadamente. Perdón, Coronel, una precisión, porque lo que establece el proyecto es que el plazo de 2 horas es acontecido el hallazgo de un cadáver que se presupone que es de una persona que pueda generar un funeral de alto riesgo, es para emitir el informe técnico a la autoridad regional solamente. No tiene que ver con el resto del proceso que tiene 24 horas después del servicio médico legal para ser cremado o inhumado. Entonces, las 2 horas son exclusivamente para que se haga el informe técnico sobre la calificación del riesgo, nada más. O sea, Perfecto. se supo del hallazgo y el delegado presidencial debe recibir un informe para de ahí para adelante proceder. Para que concentremos, digamos, no involucra ni los traslados de comuna, ni el traslado del cuerpo, ni los peritajes, nada de eso, digamos. Entiendo, señor presidente, pero sí se puede dar y se ha dado también algunas situaciones o contingencias, por ejemplo, que se tarda, por ejemplo, en lograr identificar a la persona, o sea, puede existir alguna situación ahí que es no manejada, digamos, una contingencia en donde la persona no pueda ser identificada o no se pueda, por ejemplo, obtener más antecedentes respecto a su actividad delictual, antecedentes geográficos, que es lo que se utiliza para elaborar la matriz de riesgo. Entonces, en ese aspecto, claro, en las 2 horas es un poco, digamos, según nuestra experiencia, si se pudiera ampliar un poco más. Porque de repente los antecedentes, como dije anteriormente, pueden demorar un poco lo que es la obtención. Hay procedimientos complejos en donde cuesta, digamos, identificar a la persona y es ahí donde, sin identificar a la persona, sin el RUT, no podemos nosotros elaborar la matriz, establecer, digamos, como dije anteriormente, la probabilidad de ocurrencia. Es decir, lo que es principalmente los antecedentes delictivos de la persona. Trayendo eso, como usted muy bien hizo el alcance, dentro de la generación de la matriz propiamente tal. Bueno, esto tiene, me adelanté un poco, tiene relación, digamos, lo que es el artículo 5, en el sentido de que habla del traslado del fallecido, ya sea desde el lugar de deceso o del servicio médico legal, según corresponda, directamente hasta el lugar donde se realizará la sepultación o la cremación. Esto habla de 24 horas. Claro, ahí hay que también un poco observar en el caso en que se dé empíricamente lo que les señalaba, que la muerte en una comuna y el velorio, por ejemplo, en otra, que sea una distancia más o menos extensa. Ya. La condición de velorio, que es lo que finalmente en un lugar físico determinado genera el mayor riesgo por los balazos, por el consumo de alcohol, por el consumo de droga, fue eliminado. En el caso de tratarse funerales de alto riesgo, propiamente tal, de acuerdo al informe técnico de Carabineros, no existe velorio. Del servicio médico legal o del lugar donde corresponda, directamente a la inhumación o a la cremación. Ese es un tema que hay que precisarlo muy bien porque es parte importante y fundamental del proyecto. Hago la precisión. Muy perfecto. O sea, si se saca el velorio, claro. Se evitan hechos, digamos, de dilatar y se evitan hechos de violencia. Bueno, otro aspecto, señor presidente, que señalamos, bueno, acá en el artículo 14 iba a hablar sobre el velatorio, pero claro, quedó con absoluta claridad que no se va a realizar. En el artículo 15
donde dice que Carabineros de Chile estará facultado para determinar el trayecto por el cual será trasladado el cuerpo desde el lugar del deceso o desde el servicio médico legal, según corresponda, hasta el lugar de sepultación o cremación. Asimismo, deberá resguardar la seguridad durante todo el proceso funerario y velar por su correcta y oportuna realización. Para estos efectos, podrá controlar la identidad de quienes participen en el proceso funerario y ejercer las facultades contempladas en el artículo 85 del Código Procesal Penal. Han habido también casos en donde se generan alteraciones al orden público. Entonces, no necesariamente puede existir en la práctica una escolta, digamos, o un trayecto ideal del funeral, o en este caso de la caravana. Se han registrado disparos, alteraciones al orden público o presencia de delitos flagrantes. Entonces, ahí hacer ese alcance en que, bueno, la obligación institucional y la obligación de Carabineros de Chile de actuar mandatado por la ley, ¿cierto?, en el caso de estar presencia de un delito flagrante. O sea, hacer, digamos, esa aclaratoria, principalmente concentrado en lo que decía, orden público, disparos injustificados, por ejemplo, que suele darse, y presencia, lógicamente, de un delito flagrante, que en este caso los disparos injustificados constituyen ese tipo de ilícito. Y por último, señor presidente, bueno, lo que es en el mismo artículo, en el artículo 15, en el penúltimo párrafo, donde señala que el personal de seguridad contratado por la dirección o administración del cementerio respectivo podrá solicitar a Carabineros de Chile que realice las pruebas señaladas en el inciso anterior, es decir, lo que es el ingreso de persona, etc. Eso en la práctica se hace, y si se pudiera hacer el alcance en que sean un ente coordinador con Carabineros, o sea, que sea un ente, digamos, que forme parte de después del reglamento, en donde se pueda coordinar con Carabineros respecto a esta situación, y que Carabineros de forma, digamos, autónoma, como lo señala el artículo 85 del Código Procesal Penal, pueda realizar estos controles. Así son esos alcances, señor presidente, respecto a la revisión del proyecto de ley. Muchas gracias, coronel. Quisiera hacerle dos consultas. Usted se ha referido a que, desde su punto de vista, yo entiendo que en su momento Carabineros emitió opinión, de acuerdo a lo informado por, no sé si fue el subsecretario Monsalve, en las primeras reuniones que participó, y posteriormente el ministro Lizalde, respecto al plazo de las 2 horas para, desde que se conoce de la existencia de un cadáver que puede generar un funeral de alto riesgo hasta que se informa al delegado. Esa es la primera consulta para ratificar el plazo. Lo segundo fue algo que en la sala la semana pasada fue producto de la preocupación de algunos colegas senadores, y se refiere a la notificación personal. Muchos decían, van a tener que ir con carro blindado, van a tener que vestirse completos de trajes de protección para ir a notificar que va a ser un funeral de alto riesgo, porque se dice, de hecho, hay un artículo que señala que es una notificación personal y se establece a quién lo notifica. Y está el orden de precedencia, digamos, de a quienes corresponde, el cónyuge, los hijos, y sigue hacia abajo en orden de precedencia. Y quiero hacer esas dos preguntas porque tenemos que precisar. Lo segundo, ahí hay una aclaración a la duda que usted tiene respecto de si no está el delegado presidencial regional, con quién se entienden. La ley establece claramente lo que son las subrogancias administrativas, y de hecho toda autoridad del primero, segundo y nivel jerárquico en cualquier institución de Chile debe tener una subrogancia claramente establecida siempre. Entonces, en este caso, la propia norma establece que, no estando el delegado presidencial regional, es el delegado provincial de acuerdo al orden jerárquico de las distintas provincias que conforman una región. Eso queda despejado, pero me gustaría que pudieran emitir opinión respecto del plazo de las 2 horas, objetivamente, solamente para poder entregarle el informe al delegado. Si eso o no es suficiente, porque también fue objeto de
de algunas aprehensiones, digamos, en la sala la semana pasada. Y lo otro es respecto a la notificación personal. Yo no tengo más, no sé, ofrezco la palabra al Ejecutivo respecto a de las observaciones que ha hecho el coronel en representación de Carabineros. No sé, Leslie, si quiere... Muy bien, ofrezco la palabra. Si quiere hacerle alguna consulta a Carabineros. Muy bien, entonces le pediría, si quiere, en el transcurso de la sesión, no es precisamente ahora, si quiere cotejar algo, ahora sí, y para que lo hablemos con toda franqueza, digamos, en el espíritu de poder avanzar, nosotros estamos esperando al día 3, que es pasado mañana, que vence el plazo para indicaciones. No sabemos si van a venir algunas indicaciones respecto de lo que pudiera ser la preocupación de algunos colegas, así se acordó. De tal manera que pasado mañana cerramos el proceso y vamos a analizar las indicaciones que nos lleguen. Y eso lo debatiremos en la comisión. Si usted prefiere, en base a las dos preguntas que le acabo yo de hacer, tomarse un tiempo del transcurso de la sesión o nos haga llegar particularmente la postura de Carabineros sobre las 2 horas de plazo, si es así, está bien. Si no es así, que ustedes puedan justificar una modificación de ese espacio. Lo que estamos tratando de hacer, coronel, capitán, teniente, es de que, sin tampoco forzar la mano, así el espíritu es tratar de sacarle a la comunidad de encima este bulto que significa, mientras tanto se hacía el velorio, el trayecto, la sepultación, evitarnos todo lo que ustedes saben perfectamente porque a ustedes les toca, ¿no? Que se ocupen a veces cientos de carabineros para que en todo el trayecto se asegure, digamos, el bienestar de la comunidad, la suspensión de clase, el consultorio, todo lo que significa, ¿no? Entonces, me gustaría que pudieran revisar esas dos. Si no está la respuesta ahora, que nos las hagan llegar, por favor, a la brevedad posible, discútanlo entre ustedes, vean cuál es el plazo mínimo, que estamos trabajando sobre plazos mínimos, ¿no? Porque si no, ocurre lo de la norma actual que tienen 48 horas para sepultar a alguien, fin de la historia, y eso obliga a un velorio. Como el velorio se saca de aquí, porque es la parte más alta del riesgo, entonces la idea es tratar de acortar los tiempos, pero tampoco vamos a constituir en nada que sea imposible. Yo entendía que las 2 horas ya había sido discutido, pero legítimamente, ya que abrimos un proceso de debate de nuevo, si ustedes tienen alguna diferencia con esas 2 horas, háganlo saber y lo justifican. Lo mismo en el caso de las notificaciones personales, digamos, que están en el proyecto, por cuanto eso fue observado en la sala, ¿ya? Senador Durana. Presidente, la verdad que a mí este proyecto me da una generación bastante complicada porque lo habíamos votado en general y en particular. Entonces yo quisiera saber, y saludando y agradeciendo la disposición tanto de Carabineros como la que posteriormente va a dar la Policía de Investigaciones, hay un periodo de indicaciones, me imagino que está vigente hasta el próximo jueves. Y ahí veremos cómo finalmente vamos a ir votando este proyecto. ¿Y por qué tengo este contrasentido? Porque yo siento que lo que pasa en nuestro país es de urgencia, fundamentalmente en materia de este tipo de situaciones de funerales de alto riesgo. Seguramente vamos a tener que legislar cómo protegemos a la ambulancia cuando va a rescatar un herido, porque están los hechos en Bajo Mena, en donde finalmente no solo asesinaron a este joven, sino que además este joven estaba vivo y balearon la ambulancia y balearon el centro de salud familiar. Entonces, ¿qué es lo que me complica de que, y ahí va la consulta a Carabineros, si no es Carabineros quien notifica, yo no me imagino quién puede ser, porque de verdad el sentido de este proyecto es que no se generen 48 horas en donde quienes resulten ser vecinos, donde se realiza un velorio, finalmente no puedan, estén raptados, estén capturados, porque no pueden mandar a los niños al colegio, no pueden salir a comprar, no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, lamentablemente, la sala del Senado yo creo que dio una señal equivocada, porque al final, bueno, veremos cuáles son las indicaciones que lleguen, pero de verdad
el sentido de este proyecto es que la persona del servicio médico legal se vaya al proceso de inhumación donde corresponda y en un plazo perentorio, y lamentablemente no se van a poder generar las situaciones humanas porque no se dan las condiciones y el sentido común de respaldo y de garantizar los derechos de los ciudadanos creo que está por sobre lo de los delincuentes. Entonces, yo, presidente, finalmente quiero que escuchemos, me imagino ahora viene la presentación de la Policía de Investigaciones, pero para mí el punto central es que si Carabineros está o no está capacitado, o me imagino que lo está, porque no sentiría que no fuese así. ¿Qué es lo que requiere Carabineros para generar este proceso de notificación? En donde yo entiendo que va a ser una situación distinta y que no es fácil. ¿Cómo va a ser fácil llegar a la casa de un delincuente y decirle, ¿sabe qué? Esta persona que ha sido asesinada por razones de seguridad, no va a haber velorio, no va a haber nada y simplemente se va a mandatar desde el servicio médico legal hacia el lugar donde se van a inhumar los restos de la persona? Y termino simplemente con las dos preguntas. La primera, que está relacionada a Carabineros, ¿cuáles serían o qué cree Carabineros que es lo que falta para que puedan cumplir este mandato de la ley en caso de ser aprobado? Y si es que finalmente existe dentro de nuestra normativa constitucional la simple notificación en que el Estado finalmente informa o comunica por las vías que correspondan de que el proceso de nominación se va a desarrollar en las condiciones que se tiene que desarrollar para respaldar los derechos y garantizar, obviamente, la vida de las personas inocentes. Gracias, presidente. Y esa consulta se la hago al secretario, en realidad, de la comisión. Muy bien, y también extensiva a Carabineros, porque lo que se ha dicho es que hay preocupación respecto justamente el modo de la notificación. Ahora, esa notificación hoy día ustedes la están haciendo, digamos, o sea, llegan a la casa, en fin. Pero por el afán de legislar bien, digamos, quisiera que, si lo pueden responder, muy bien, y si no, por favor, tómense un par de horas o un par de días, no más allá del jueves, para poder contestar lo que hoy día es una preocupación, ¿no? Un par de horas, tienen 2 horas. Muy bien. Si no hay otras consultas a Carabineros, les solicito que en todo caso permanezcan en la comisión para que escuchen la exposición de la otra policía y a ver si al final podemos juntar las opiniones de ambos. Muy bien. Le ofrezco la palabra entonces a la jefa nacional de análisis criminal, la subprefecta doña Patricia Ibáñez. Buenos días, señor presidente, y por su intermedio los señores y señoras miembros de la comisión. Señalar como una nota introductoria, la Policía de Investigaciones de Chile en el mes de julio creó la Jefatura Nacional de Análisis Criminal, observando hoy día lo compleja de la criminalidad y la necesidad de que nosotros funcionemos como una policía más articulada, sustentada en análisis criminal. En ese sentido, señor presidente, esta Jefatura Nacional comprende un centro de análisis criminal y oficinas de análisis que están apostadas a lo largo de todo Chile en distintas jurisdicciones. ¿Por qué hago esta introducción, señor presidente? Porque a raíz de la lectura de este texto del proyecto de ley, nosotros visualizamos que finalmente nosotros lo que necesitamos es la información para conocer quiénes son los sujetos, quiénes son los que están operando, individualizar, poder vincular. Por lo tanto, cobra mucha relevancia hoy día para la Policía de Investigaciones contar con esta información, con la alerta desde el inicio, si hiciéramos en una línea de tiempo, desde que se conoce, contar con esa información para nosotros poder procesar información y empezar a trabajar internamente a través de las oficinas de análisis y poder esto vinculándolo a líneas investigativas como a nuevas investigaciones que podrían estar en curso relacionadas con esta misma temática. Por lo tanto, señor presidente, la colaboración interinstitucional es fundamental para el éxito de este trabajo,
porque en el periodo cuando ya está decretada la resolución, hay el artículo 4 señala que es la delegada presidencial puede solicitarnos información. No obstante, esa información, como no es obligación, no es requerida a la Policía de Investigaciones, y entendiendo que hoy día las investigaciones de estos grupos o bandas se radican en la Policía de Investigaciones de Chile, es importante esa bajada de información y cruce de información entre ambas instituciones. En ese sentido, sí, nuestra propuesta es entonces que cuando se genere esta alerta, sea informado a la Policía de Investigaciones para nosotros hacer la bajada al nivel analítico, tanto como al operativo. Y posteriormente, cuando ya se genere este informe, también recibir la información que es posterior de todo el proceso de este proceso de información. Finalmente, señor presidente, entendemos que esto es complejo, entendemos que hoy día si lo hacemos de formas desarticuladas o no coordinados, no vamos a llegar a entender qué es lo que está pasando, y lo manifestaban en la mesa, decían cómo hoy día nosotros podemos determinar que se encuentra un cuerpo, no logramos identificarlo, pasan unas horas, el tiempo perentorio de estas 2 horas, finalmente nosotros por una estrategia también visualizamos que este plazo debiese ser más acotado. No me voy a pronunciar respecto de las 2 horas porque claramente es Carabineros quien levanta el informe técnico, pero sí nosotros creemos que hay que darle celeridad a esa información que se maneja, porque evitamos que se articulen y se preparen para cualquier eventualidad frente a estos fenómenos. En esa temática, secretario, nosotros tenemos esos 2 artículos que en realidad lo otro ya es más que nada relativo a Carabineros, entonces esto es relativo a la información que podría articular la Policía de Investigaciones de Chile. Esos serían los 2 artículos que nosotros que tenemos una opinión al respecto de eso, señor secretario. Muchas gracias, subprefecta. Me surge una consulta, Leslie. Lo que acaba de plantear la subprefecta no solamente me parece del todo sentido común y de la más simple lógica del punto de vista de tener la información sobre la mesa. El proyecto, hasta donde yo entiendo, no contempla la obligación de consultar a la otra policía sobre las líneas investigativas, y es del todo razonable, porque puede ser que Carabineros no esté siguiendo a una banda que sí la está siguiendo la PDI por justamente tener una línea investigativa. Si Carabineros le pregunta, y a todo esto a ambas policías les señalo, el proyecto dentro de su espíritu tiene el afán de darle trato preferente a lo que significa la información y el trabajo que vienen de todos los servicios públicos. O sea, una vez que el delegado presidencial ha recibido el informe de Carabineros, ¿no?, que hasta el momento dice 2 horas, ustedes verán si alcanzan en esas 2 horas a hacer ese informe. De ahí para adelante, el propio delegado presidencial tiene la obligación de colocarlo sobre la ruma al trámite, o sea, trato preferente. Es su primera preocupación emitir la resolución que establece que se trata de un funeral de alto riesgo. Carabineros le hace el informe y el delegado lo que hace es dictar una resolución que efectivamente le coloca condición. Y de ahí para adelante, registro civil, el proyecto modifica la ley de registro civil porque el registro civil también tiene su tiempo. Y aquí en este caso, el registro civil está obligado a emitir el certificado de función antes del plazo que la actual ley le otorga. El servicio médico legal, trato preferente, o sea, todo es trato preferente de tal manera de que una vez definido, de ahí para adelante, estando el servicio médico legal, después de los peritajes necesarios, porque eso puede ser otra cosa, tienen 24 horas para que desde que está listo el servicio médico legal pueda estar inhumado o sepultado en el lugar donde sea. Puede que sea en otra comuna, puede ser que en otro lugar, está bien, pero no hay velorio. O sea, sale de allí directamente hacia donde tenga que llegar a su sepultación o hacia su cremación. Y en el caso de que no hubiese reclamación, no hubiese falta, lo que se hace es que la institucionalidad competente dispone para tratarlo como un indigente. O sea, me imagino yo que estamos hablando de que hay una sepultación como cualquier otro indigente desconocido y fin de la historia, digamos. Ese es el espíritu. Me parece súper atendible
que puede que Carabineros en una comuna determinada no esté siguiendo a la persona fallecida, pero tal vez PDI sí lo venía siguiendo, por cualquiera de los delitos, y es parte de una investigación y por lo tanto, tal vez, y aquí hago una pregunta, digamos, y se lo pregunto a ustedes, ¿cómo hacer operativo? También a los asesores legislativos, ¿cierto? ¿Cómo hacer operativo que al momento de haber un hallazgo, Carabineros o quien lo encuentre, se conecta rápidamente con Carabineros, hay un cuerpo, Carabineros rápidamente se conecta con la otra policía, mire, aquí hay una persona, no sabemos quién es, pero estos son sus antecedentes o no sé qué, lo encontramos aquí, ¿tienen algún dato? No sé si requerirá la presencia física o requerirá una verificación, no tengo idea. Vean eso porque puede que facilite un poco el cruce de la información. Solo, no se me ocurre cómo, pero ustedes son los especialistas. No sé si hay alguna consulta, colega. Coronel. Señor presidente, bueno, respecto a la notificación, Carabineros podría hacerla, o sea, podría hacerlo ya que tiene los medios de protección, los elementos de protección suficientes para realizar la notificación. Se realiza desde bastante tiempo atrás y se puede seguir haciendo. Aquí habla de unidades especializadas, lo que ahí involucra o puede calificar en las unidades de control de orden público. Ellos tienen carros blindados, es sabido que tienen los elementos pertinentes. Perdón, coronel, como todavía no termina la exposición, la pedí, que termine Ah, la perdón, exposición, perdón. porque ese es una pregunta que yo le hice y usted me la está contestando y súper bien. Pero dejemos que termine la exposición la PDI. Yo pensé que estábamos hablando sobre el punto que yo había hecho sobre el cruce de información que había planteado la PDI. Le ofrezco la palabra a su prefecta. Sí, señor presidente, nosotros visualizamos operativamente, esto está cuando en el servicio médico legal nosotros tenemos un oficial enlace que está ahí. Entiendo que Carabineros también lo tiene, creo que ese es el punto inicial donde las policías toman conocimiento, que nosotros visualizamos que ahí nosotros partiríamos levantando la información, procesando esta información a través de las oficinas de análisis y entregando un producto en el caso que estuviera, y tendríamos que tener una coordinación directa con la delegada presidencial y entregarle esta información. Pero que exista este canal finalmente de que nosotros lo procesemos antes que salga la resolución donde se califica como alto riesgo, que nosotros tengamos una participación anterior para procesar esa información y además para que nuestros analistas y los funcionarios que están investigando también tomen conocimiento de esta información, que es muy relevante para las investigaciones como para el procesamiento de información, porque eso nos va permitiendo nosotros poder vincularlos a otros hechos, poder establecer los sectores donde se va a generar este funeral, qué otras estructuras tenemos o bandas tenemos que operar en ese sector. Entonces se puede hacer un análisis mirando toda esta fenomenología para poder nosotros presentar también algo desde lo que hoy día concentra la Policía de Investigación. O sea, creo que eso sería como lo más cercano a la inmediatez, porque lo otro ya sería cuando la delegada tiene ya el informe técnico, que en el fondo ya ha transcurrido y la idea es que sea como inmediato respecto a cuando se tiene esa información. Muy bien, ofrezco la palabra. Colegas, no sé si el resto de las comitivas de ambas policías quisieran opinar. ¿No tienen? No sé, ¿les ofrezco? Muy bien. Coronel, usted le interrumpí su respuesta, digamos. Puede continuar. Gracias, señor presidente. No, respecto a la notificación, cuando señala el proyecto de ley unidad especializada, las unidades de control de orden público están consideradas como unidades especializadas, por lo tanto, caen dentro de esta dimensión. Y bueno, se ha sabido que se tienen los implementos necesarios de protección para poder ingresar en alguna zona compleja y poder hacer la notificación. O sea, en eso no, ahí debería ser Carabineros, claro, el encargado de la notificación. Muy bien, y respecto de lo que significa el cruce de información, ¿lo van a revisar?
La subprefecta acaba de mencionar de que los oficiales de enlace en el servicio médico legal pueden conectarse con sus policías para ver si hay alguna línea investigativa que involucre a esta persona, digamos, cuyo cadáver fue encontrado en alguna parte. No sé si prefieren conversarlo para poder sugerir, digamos, esto tiene que ser parte de la letra del proyecto. O sea, tiene que haber un momentum en que hasta ahora el proyecto de ley señala que Carabineros emitirá un informe. No habla del cruce de información con la PDI que pudiera tener línea investigativa. A mí me parece súper razonable lo que acaba de decir la PDI hoy día. ¿Te fijas? Entonces, denle una vuelta, les sugiero eso, para ver cómo lo redactamos al final. Porque podrá decirse, por ejemplo, se me ocurre, Carabineros emitirá un informe veamos si las 2 horas les alcanza, en 2 horas o 3 horas, te fijas, un informe de riesgo previa consulta a el oficial de enlace de la PDI del Servicio Americano. Se me ocurre, pueden ser otras alternativas. ¿Ah? Es para que puedan cruzar esa información para mejor resolver. Consulto. Y ahí, claro, o sea, tenemos plazo hasta el jueves para presentar la indicación. Ahora siempre podemos hacerlo en la comisión por unanimidad, si no me equivoco, secretario, inmediatamente vencido el plazo, nosotros perfectamente podemos acordar modificaciones de texto por unanimidad. Pero sería bueno, para no tampoco ir no digo a contrapelo, pero ya que tenemos un plazo que es el jueves 3 al mediodía, antes del jueves 3, si ustedes nos pueden indicar cómo mejorar esa parte, de acuerdo a lo que ha sugerido la PDI, que a mí me parece súper razonable que las 2 policías se crucen información. Si hay alguna otra materia que ustedes consideren, revisando nuevamente el proyecto, ¿te fijas? Que pudiese... Porque les sugiero lo siguiente, no tomen el proyecto como que esto ya es cosa resuelta. Es cierto que ha habido conversación, ha habido debate, ha habido trabajo en la mesa técnica, ha habido una serie de modificaciones del proyecto que viene a la Cámara, una serie de modificaciones. Pero todavía estamos a tiempo de hacer algunas correcciones, algunas precisiones, como la que acaba de ocurrir respecto de justamente el cruce. Pueden haber otras cosas. En ese caso... El Ejecutivo, el Gobierno, ha dispuesto que la señora Leslie sea el asesor legislativo del Ministerio del Interior o nuestros asesores legislativos también están disponibles para poder recoger información. Carolina coordina la mesa técnica y Leslie representa al Ejecutivo, así que perfectamente ustedes pueden darle una vuelta de aquí al jueves. Senadora Bodanovich. Gracias, presidente. Agradecer las exposiciones. Creo que este es un trámite que se pidió por algún senador, entiendo que el senador Quintana, y que es importante escuchar, pero también entender el sentido del proyecto, que la rapidez con que tenemos que actuar exige medidas excepcionales. Por lo tanto, considerando atendible lo que ha planteado Carabineros por su intermedio, presidente, creo que es importante destacar esta brevedad de los plazos. Es absolutamente indispensable y para el buen funcionamiento incluso de las instituciones y de lo que significa la recarga de trabajo, porque una cosa es que acortemos el plazo, pero finalmente de todas maneras tiene que haber ahí una custodia a veces de Carabineros, hay todo un tema de acompañamiento de esta funeral. Por lo tanto, que mantengamos el sentido del proyecto y también, para efecto de mantener el sentido del proyecto, que le demos la celeridad que se requiere. Entonces, yo acojo lo que señala el presidente en el sentido de que el Ejecutivo pueda coordinar a las instituciones. Me parece bien una propuesta de redacción que sea que Carabineros, previa consulta a la unidad especializada o ahí en lo que corresponda, pueda emitir el informe, pero en el más breve plazo. Y por último, presidente, solicitarle si muy brevemente pudiera intervenir mi asesor, José Miguel Poblete, por el tema de la notificación, por un aspecto bastante técnico. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, senadora Banch. José Miguel, y si algún otro asesor también quiere intervenir, le damos la posibilidad. ¿Se rechaza? ¿Tiene oposición, don José Miguel? No es así. Lo escuchamos. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Solamente para aclarar que parte de las modificaciones que hicimos en la última vuelta del proyecto de ley tenía por objeto pasar un poco de la notificación personal que tendría que hacer la unidad COP, de control de orden público, u una unidad especializada, a la notificación personal que se estableció en la ley publicada en febrero de este año sobre notificación electrónica, que se realiza en la ley 1980, se cambió en febrero de este año específicamente para que la notificación, incluso la primera notificación de un procedimiento, se haga a correos designados por las personas del registro civil.
Por tanto, es una forma mucho más fácil y mucho más segura de notificar. Por eso nos extraña también la postura que se tuvo en la sala respecto a la peligrosidad de la notificación, porque el proyecto expresamente dice que se ocupe ese mecanismo a menos que no se conozca el domicilio de la persona. Por tanto, la idea es efectivamente simplificar lo más posible el trámite a través de esta notificación que se está implementando ahora por parte del gobierno, creándose el reglamento, etcétera. Y respecto a la forma de coordinación de la PDI, Carabineros, etcétera, nosotros en la mesa técnica propusimos que el reglamento expresamente, entre sus consideraciones mínimas, artículo 13, debe tener los canales de comunicación y mecanismos de coordinación entre órganos de administración del Estado y la referida delegación. Ahí, como dice usted, señor presidente, si usted lo tiene bien, podríamos ser más expresos en casos en que se encuentren situaciones como que la PDI encuentre un cuerpo, no Carabineros, o tiene el aviso otra institución antes que Carabineros respecto a la existencia de un cadáver. Podríamos ser más expresos en que el reglamento se refiere a ese tema o a esa circunstancia. Eso, señor presidente, muchas gracias. Muy bien, trabajemos en esa línea en donde probablemente un reglamento defina cómo van a cruzar la información los dos policías, porque independientemente de quién lo encuentre, a mí me parece atendible de que por tratarse de delincuentes, en el caso que sean delincuentes los que generen un funeral de alto riesgo, es súper importante que ambas policías puedan cruzar información, porque puede ser que la línea investigativa la lleve uno y la otra no tiene ninguna relación con la persona, o al revés, lo encuentra una policía y la otra efectivamente estaba trabajando sobre una línea investigativa. A mí me parece súper relevante el hecho de que antes de tomar una determinación puedan sencillamente cruzar información. Lo definirá el reglamento, que habrá un oficial de enlace, que será el que está en el servicio médico legal, u otro que rápidamente pueda decir, mira, no, nosotros no tenemos ningún dato de este señor, o sí, ¿no? Creo que un buen punto pudiese definir los reglamentos. Respecto de la notificación vía electrónica es súper complicado porque ocurre en otras circunstancias en que no todo el mundo se conecta. Y muchas veces ocurre que ha pasado con las listas de espera en salud. La gente cambia de domicilio, cambia de teléfono, cambia de correo y cuando el sistema lo notifica no tiene cómo. No tiene cómo saber dónde vive, dónde está, y después vienen los problemas de que el término de la lista de espera, le pasaba a varios gobiernos, se termina por secretaría, porque los eliminaron cuando ya los teléfonos decían que ese teléfono no existe. Y ahí vienen las reclamaciones, ¿cómo que no existe? Yo sigo existiendo. Sí, pero nunca avisó que había cambiado de teléfono, y es lo que queda registrado, o de domicilio, o de comuna, o lo que fuere. Entonces, de pronto, tratándose de esta materia, es cierto, en algún caso pueden hacerse varias fórmulas, tal vez como registro, pero depender de un registro electrónico es súper complicado porque al final de cuentas puede ser objeto de nulidad, ¿te fijas? Y después de reclamaciones judiciales, no sé, me imagino, démosle una vuelta a eso, José Miguel. ¿Quieres precisar? Sí, disculpe, señor presidente, por su intermedio. Nosotros no estamos creando el mecanismo de notificación electrónica, sino que es un mecanismo que se creó con esta ley, que es bastante, que tiene algunos resguardos de respecto, no todos, pero algunos resguardos para los casos que usted señala. Las personas pueden ir al registro civil o cuando hacen trámite en el registro civil y pueden excluirse de esta notificación electrónica expresamente incluso. La forma de ser incluido en este registro que va a llevar el registro civil y que no va a ser solamente para esto, sino que para todos los procedimientos administrativos, es mediante, cuando uno se acerca a hacer un trámite al registro civil, le van a preguntar a uno, así como le preguntan si usted va a ser donante o no cuando pide el carnet, va a ser el mismo sistema. Entonces hay una cierta voluntad previa, pero claro, eventualmente puede estar desactualizado y eso dependerá más bien de cómo operará el reglamento de ese artículo de que otra cosa. Pero lo vamos a considerar para hacer alguna indicación al respecto para que tenga efectividad y eficacia el procedimiento. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, ahora en todo caso, si quien hoy día realiza estas notificaciones, señala que tienen los medios, que tienen equipamiento, que lo hacen y que están en condiciones de seguirlo haciendo, es Carabinero, bueno, eso definitivamente aclara la aprehensión que han tenido algunos parlamentarios respecto al riesgo que corre Carabinero. Bueno, las policías corren riesgo todos los días, digamos, pues parte inherente de su tarea. Lo importante es que tengan los medios. Si hoy día lo hacen, el coronel acaba de señalar que es una tarea que cumplen y que pueden perfectamente seguir cumpliendo con el equipamiento adecuado. Bueno, es el mecanismo que está establecido en el proyecto. Pero en todo caso, se escuchan también otras alternativas que permitan respaldar, digamos, esta notificación por cualquier circunstancia.
Muy bien, ¿hay alguna otra consulta? Les vuelvo a repetir, yo les pediría por favor que en el punto del cruce de información lo pudieran conversar ustedes, sugieran una forma de enmendar. Si quieren pueden hacerlo a través del Ejecutivo, a través de la señora Leslie Covarrubia, para que el Ejecutivo presente la indicación, o se acercan a algún parlamentario, cualquiera de nosotros, ¿no? Aunque el senador Sandón dice que no valemos lo mismo todos, pero tenemos la misma atribución y posibilidad, con cualquiera de nosotros, la verdad, o se acercan, porque las indicaciones son de iniciativa parlamentaria o del gobierno, ¿no? Del Ejecutivo en este caso. Así que con cualquiera de los parlamentarios o a través de la señora Covarrubias para poder hacer llegar esa indicación y que tenga la validez jurídica, digamos, de ser considerada. Le ofrezco algo más, nada más. Muy bien, les agradezco mucho la presencia de ambas policías y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.